Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que de locos. Bienvenidos una vez más al canal. Hoy, chavales, hoy os traigo un tema que la verdad es bastante fuerte. Vamos a hablar de fútbol, como siempre, pero desde una perspectiva que a nadie le gusta. Una perspectiva oscura, la del fracaso, la de la caída. Hoy veremos a 20 futbolistas que han estado en prisión. Y no os hablo de una multa de tráfico, no. Hablo de barrotes, de celdas, de perder la libertad. Son historias que nos recuerdan que detrás del ídolo, del crack que vemos en el campo, hay una persona de carne y hueso, con sus demonios y sus errores. Y es que, a ver, todos conocemos la imagen pública, los goles, las celebraciones, los contratos millonarios, la gloria. Pero, ¿qué pasa cuando se apagan los focos? La vida de un futbolista de élite es una olla a presión constante. La fama, el dinero, las malas compañías, es un cóctel que, a veces, explota de la peor manera posible. Algunos de los nombres que vais a escuchar hoy os van a dejar helados, de verdad. Son jugadores que lo tenían todo, que eran leyendas en sus clubes, ídolos para millones de niños, y que por una mala decisión, o por una serie de ellas, lo tiraron todo por la borda. Así que preparaos, porque vamos a repasar estas 20 historias. Algunas son más conocidas, otras os van a sorprender muchísimo, os lo aseguro. Vamos a intentar entender qué pasó, sin juzgar de más, pero contando la realidad de lo que sucedió. Es un viaje al lado más sombrío del deporte rey. Un recordatorio de que el talento con el balón no te exime de las consecuencias de tus actos fuera del campo. Arrancamos, chavales. Poneos cómodos, que esto empieza ya. Empezamos con un caso que nos rompió el corazón a todos, el de Ronaldinho Gaúcho. ¿Quién no ha sonreído viendo jugar a este hombre? Era pura magia, pura alegría. Pero en marzo de 2020, el mundo se quedó en shock. Ronaldinho y su hermano Roberto fueron detenidos en Paraguay. ¿El motivo? Una auténtica locura. Entraron al país con pasaportes falsos. O sea, imagínate, una de las mayores leyendas del fútbol mundial. Un tipo que podría entrar en casi cualquier sitio solo con su sonrisa. Metido en este lío. Es que no tiene ningún sentido. Es surrealista. Pasó 32 días en una prisión de máxima seguridad en Asunción. Y lo más increíble es que, incluso allí, no perdió su esencia. Hay imágenes de él jugando torneos de fútbol sala con los otros reclusos. Y ganando, claro. Se convirtió en la estrella de la cárcel. Después de ese mes, le concedieron el arresto domiciliario en un hotel de lujo, donde estuvo otros 5 meses hasta que finalmente pudo volver a Brasil. Fue un episodio rarísimo, una mancha inexplicable en la carrera de un genio absoluto del balón. Este caso es mucho más oscuro y terrible, chavales. Hablamos de Robinho, aquel delantero brasileño que llegó al Real Madrid como el nuevo Pelé, pura bicicleta y descaro. Un talento descomunal. Pero su carrera fuera del campo estuvo marcada por la polémica, y culminó de la peor forma posible. En 2017, la justicia italiana lo condenó en ausencia a 9 años de prisión por su participación en una violación en grupo a una joven en una discoteca de Milán, hechos que ocurrieron en 2013, cuando jugaba en el AC Milan. Durante años, Robinho evitó la cárcel porque Brasil no extradita a sus ciudadanos. Siguió jugando en Brasil y Turquía como si nada. Pero la justicia no olvida. En marzo de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil finalmente decidió que debía cumplir la condena italiana en una prisión brasileña. Y así fue. Pocos días después, vimos las imágenes de su detención. Un final lamentable y horrible para una carrera que prometía el oro, y que acabó manchada por un delito gravísimo. Una historia que nos recuerda que no hay fama que te pueda salvar de algo así. Ahora vamos con una historia que conmocionó al fútbol inglés. Adam Johnson era un extremo con un talento brutal. Jugó en el Manchester City, ganando la Premier League, y en el Sunderland. Era internacional con Inglaterra, un jugadorazo.
pero su vida dio un giro de 180 grados por sus propias y terribles acciones. En 2016, todo se vino abajo. Fue acusado y posteriormente condenado por mantener actividad sexual con una menor de 15 años. Un delito absolutamente repugnante, no hay otra palabra. El escándalo fue mayúsculo. El Sunderland le despidió inmediatamente y fue sentenciado a 6 años de prisión. Entró en la cárcel en marzo de 2016 y cumplió la mitad de su condena, saliendo en libertad en 2019. Obviamente, su carrera en el fútbol profesional se terminó para siempre. Es uno de los casos más tristes y deplorables, porque no hablamos de un error o una mala noche, sino de un delito gravísimo que destrozó la vida de una joven y la suya propia. Un ejemplo de cómo el talento y la fama pueden desaparecer en un instante por decisiones abominables. Este es un caso diferente, que habla de adicción y de redención. Tony Adams es una leyenda absoluta del Arsenal. Mr. Arsenal le llamaban. Un central mítico, capitán durante años. Pero detrás de esa imagen de líder en el campo, Adams luchaba contra un alcoholismo severo. Su batalla con la bebida era un secreto a voces en el fútbol inglés, pero todo explotó en 1990. Después de estrellar su coche contra un muro, se descubrió que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida. Fue condenado a 4 meses de cárcel, de los cuales cumplió 2. Él mismo ha contado que fue un punto de inflexión. Estar entre rejas le hizo tocar fondo y darse cuenta de que necesitaba ayuda. Al salir, y con el apoyo de su club y del entrenador Arsène Wenger años después, logró superar su adicción. Fundó una clínica para ayudar a otros deportistas con problemas similares y alargó su carrera para ganar más títulos con el Arsenal. Una historia dura, pero que al final tiene un mensaje de superación. Un capitán que supo levantarse de su peor caída. Si hablamos de futbolistas polémicos, el nombre de Joey Barton tiene que estar en el top. Vaya personaje. Un centrocampista con mucha calidad, pero con un temperamento que era una bomba de relojería. Su historial de problemas es larguísimo, pero el más grave le llevó a la cárcel en 2008. Fue condenado a 6 meses de prisión por una brutal agresión en el centro de Liverpool. Las imágenes de las cámaras de seguridad eran tremendas. Se le veía golpeando a un hombre repetidamente. Cumplió 77 días de esa condena. Y lo increíble es que, mientras estaba en la cárcel, le cayó otra sentencia de 4 meses, esta vez suspendida, por otro incidente: haber agredido a su compañero de equipo Ousmane Dabo en un entrenamiento del Manchester City. Barton ha sido un imán para los problemas durante toda su carrera: peleas, sanciones, declaraciones polémicas. Su talento era innegable, pero su carácter autodestructivo le impidió llegar mucho más lejos. Un claro ejemplo de cómo la falta de control te puede costar muy caro. Este es uno de los casos más recientes y mediáticos. Benjamin Mendy lo tenía todo. Campeón del mundo con Francia en 2018, fichaje estrella del Manchester City de Guardiola, un lateral izquierdo con una potencia y una proyección espectaculares. Era famoso por su carácter extrovertido y sus bromas en redes sociales. Pero en agosto de 2021, su mundo se derrumbó. Fue detenido y acusado de múltiples cargos de violación y agresión sexual. Unas acusaciones gravísimas que helaron la sangre a todo el mundo del fútbol. Pasó más de 4 meses en prisión preventiva, en condiciones muy duras, antes de ser puesto en libertad bajo fianza. El Manchester City lo suspendió inmediatamente. El proceso judicial fue larguísimo y muy complejo, con 2 juicios diferentes. Finalmente, en julio de 2023, fue declarado no culpable de todos los cargos que pesaban sobre él. A pesar de ser absuelto, el proceso le costó 2 años de su carrera en su mejor momento y una reputación manchada para siempre. Ahora, intenta rehacer su vida jugando en el Lorient de Francia. Una historia increíblemente dura. Chavales, preparaos porque esta es, sin duda,
la historia más terrorífica y espeluznante de la lista. Bruno Fernández de Sousa era un portero con un futuro brillante, capitán del Flamengo, uno de los clubes más grandes de Brasil, y sonaba incluso para la selección. Pero detrás de esa imagen de deportista de élite se escondía un auténtico monstruo. En 2010, fue detenido como principal sospechoso de la desaparición y asesinato de su examante, Elisa Zamudio, con quien tenía un hijo y una disputa por la pensión alimenticia. La investigación reveló detalles absolutamente macabros. Bruno fue condenado en 2013 a 22 años de prisión por planificar el secuestro y asesinato de la joven, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Se supo que la secuestraron, la torturaron y la asesinaron, y que luego dieron sus restos a unos perros. Es algo que parece sacado de una película de terror. Estuvo en la cárcel, salió brevemente en 2017 por un tecnicismo legal e incluso volvió a jugar, generando una indignación masiva en Brasil. Volvió a prisión y ahora cumple la condena en régimen semiabierto. Un caso que hiela la sangre. Hablar de René Higuita es hablar de un portero que cambió la historia. El Loco, famoso por su escorpión, su juego con los pies y su carisma arrollador. Pero su vida en la Colombia de los 90 estuvo llena de controversias, sobre todo por su relación con el narcotraficante Pablo Escobar, a quien visitó en la cárcel de la Catedral. El lío gordo llegó en 1993. Higuita medió en la liberación de la hija de un socio de Escobar que había sido secuestrada. El problema es que en Colombia era ilegal obtener un beneficio económico por mediar en un secuestro, y Higuita recibió una suma de dinero por su gestión. Fue acusado de enriquecimiento ilícito y de no colaborar con la justicia, lo que le llevó a pasar 7 meses en la cárcel de La Modelo en Bogotá. Esta detención, además, le costó su participación en el Mundial de Estados Unidos 1994, donde Colombia era una de las favoritas. Higuita siempre defendió su inocencia, alegando que actuó por humanidad. Un episodio que define la complejidad de aquella época en Colombia. George Best. Para muchos, el mejor jugador británico de todos los tiempos. Un genio, un icono cultural de los 60 y 70, el quinto Beatle. Su talento era de otro planeta, pero su vida fuera de los terrenos de juego fue una espiral de alcohol, mujeres y excesos que acabó devorando su carrera y su vida. Sus problemas con la bebida le llevaron a tener numerosos encontronazos con la ley. El más serio fue en 1984, mucho después de su época dorada en el Manchester United. Fue condenado a 3 meses de prisión por conducir ebrio, agredir a un agente de policía y no presentarse a un juicio. Pasó la Navidad de ese año entre rejas. Fue la culminación de su autodestrucción. A pesar de su genio, su adicción al alcohol fue más fuerte y le llevó a una muerte prematura en 2005 por problemas derivados de su alcoholismo. Es la historia trágica por excelencia del fútbol, el del talento más puro consumido por sus propios demonios. Gasté mucho dinero en coches, mujeres y alcohol. El resto lo malgasté, dijo una vez. Genio y figura. Si había un delantero que metía miedo en la Premier League de los 90, ese era Duncan Ferguson. Big Dunk, un gigante escocés, un 9 a la antigua, pura potencia y carácter. Pero ese carácter tan fuerte también le trajo muchos problemas. Era un jugador muy agresivo, y uno de sus encontronazos en el campo le llevó a un sitio insólito para un futbolista, la cárcel. Ocurrió en 1994, cuando jugaba en el Rangers de Escocia. Durante un partido contra el Raith Rovers, le dio un cabezazo a un rival, Jock McStay. El árbitro ni siquiera le sacó tarjeta, pero la justicia escocesa actuó de oficio. Como Ferguson ya tenía antecedentes por otras 3 agresiones fuera del fútbol, fue condenado a 3 meses de prisión. Cumplió 44 días en la cárcel de Barlinnie, en Glasgow. Es el único caso de un futbolista profesional británico encarcelado por una agresión cometida dentro del terreno de juego. Una historia increíble que define la dureza y el carácter indomable de Big Dunk.
Este es, posiblemente, el momento de locura más famoso de la historia del fútbol. 25 de enero de 1995. Selhurst Park. Eric Cantona, el rey del Manchester United, el genio francés que cambió la historia del club, acababa de ser expulsado. Mientras se dirigía al túnel de vestuarios, un aficionado del Crystal Palace, Matthew Simmons, bajó corriendo las gradas para insultarle. La reacción de Cantona fue instantánea e icónica. Saltó la valla publicitaria y le lanzó una patada de kung fu seguida de varios puñetazos. El mundo se paralizó. La imagen dio la vuelta al planeta. Cantona fue sancionado con 9 meses sin jugar, pero la cosa no quedó ahí. Fue llevado a juicio y condenado a 2 semanas de cárcel por agresión. Imagínate, Cantona en la cárcel. La noticia fue una bomba. Sin embargo, sus abogados apelaron la sentencia y consiguieron que se la conmutaran por 120 horas de servicios a la comunidad que cumplió entrenando a niños. Aunque no llegó a dormir en una celda, fue condenado a prisión, y su famosa frase posterior en rueda de prensa, cuando las gaviotas siguen al pesquero, es ya historia del fútbol. Jermaine Pennant es, bueno, el ejemplo perfecto de talento desperdiciado por falta de cabeza. Era un extremo rapidísimo, una de las mayores promesas del fútbol inglés, sin duda. El Arsenal pagó una millonada por él cuando era apenas un adolescente, pero su carrera, lamentablemente, estuvo llena de indisciplina. El punto más bajo llegó en 2005, cuando jugaba para el Birmingham City. Fue detenido por conducir ebrio y estrellar su Mercedes contra una farola. Lo peor es que estaba conduciendo con el carnet retirado por una sanción anterior. Fue condenado a 90 días de prisión. Cumplió un mes y fue puesto en libertad, pero con una condición increíble. Tenía que jugar los partidos con una tobillera electrónica de seguimiento. Una locura. Hay imágenes suyas jugando en la Premier League con el dispositivo bajo la media. De hecho, en su primer partido tras salir de la cárcel, dio una asistencia. Pennant nunca llegó a explotar todo su potencial por sus problemas fuera del campo, y esta historia es, sin duda, la más surrealista de su carrera. Este caso es, la verdad, un auténtico culebrón judicial que persiguió a una estrella mundial durante años. Lucas Hernández, campeón del mundo con Francia, jugador del Bayern de Múnich y del PSG. En 2017, cuando jugaba en el Atlético de Madrid, él y su pareja de entonces tuvieron una fuerte pelea en plena calle. Ambos fueron condenados a 31 días de trabajos comunitarios y se les impuso una orden de alejamiento mutua de 6 meses. El problema es que, poco después, se reconciliaron y se fueron juntos de luna de miel. Al volver a Madrid, fueron interceptados en el aeropuerto. Lucas fue detenido por quebrantar la orden de alejamiento, aunque su pareja no fue detenida por no haber sido notificada aún. Él sí. Esto derivó en una condena posterior en 2019 a 6 meses de prisión por reincidencia en el quebrantamiento de la orden. En 2021, cuando ya era jugador del Bayern, un juzgado de Madrid ordenó su ingreso en prisión. Parecía increíble. Finalmente, su defensa consiguió que la Audiencia Provincial de Madrid suspendiera la ejecución de la pena, librándole de la cárcel en el último momento, pero el susto fue mayúsculo. Lee Hughes era un delantero goleador en las divisiones inferiores del fútbol inglés, un ídolo en el West Bromwich Albion. Su carrera iba en ascenso, pero todo se truncó de forma trágica en 2003. Hughes, conduciendo su Mercedes a gran velocidad, provocó un accidente terrible en el que murió un hombre, Douglas Graham, padre de 4 hijos. Lo peor de todo es que, tras el accidente, Hughes y su acompañante huyeron del lugar, dejando a las víctimas abandonadas. Fue detenido al día siguiente y en 2004 fue condenado a 6 años de prisión por muerte por conducción peligrosa. Su club, el West Brom, le despidió. Hughes cumplió 3 años de su condena y salió en libertad en 2007. Intentó retomar su carrera en el fútbol,
jugando en equipos de categorías más modestas, pero la sombra de aquel suceso le persiguió siempre. Es una historia desoladora que nos recuerda que un momento de imprudencia al volante puede tener consecuencias devastadoras e irreparables. Antes de convertirse en Ian Wright, la leyenda del Arsenal y uno de los delanteros más queridos de Inglaterra, la vida de Ian Wright fue muy dura. Creció en un entorno complicado y antes de ser futbolista profesional, tuvo problemas con la ley. En 1982, con 19 años y sin un futuro claro, fue condenado a 2 semanas de cárcel en la prisión de Chelmsford por no pagar unas multas de tráfico. Él mismo ha contado esa experiencia como un momento aterrador que le cambió la vida. Estando allí, encerrado y asustado, se prometió a sí mismo que iba a cambiar, que iba a centrarse y a luchar por su sueño de ser futbolista. Fue una llamada de atención brutal. Al salir, se enfocó al 100% y poco después firmó su primer contrato profesional con el Crystal Palace, iniciando una carrera espectacular que le llevaría a ser el máximo goleador histórico del Arsenal, hasta que llegó Henry. Es una historia increíble de superación, de cómo tocar fondo puede ser el impulso necesario para llegar a lo más alto. Nile Ranger es otro de esos casos de talento increíble echado a perder. Surgió de la cantera del Newcastle United como un delantero con un físico y una potencia brutales. Parecía que se iba a comer el mundo. Sin embargo, su carrera ha estado mucho más marcada por sus problemas con la justicia que por sus goles. Su historial es interminable. Agresiones, robos, daños a la propiedad. Un desastre, la verdad. Ha sido encarcelado en varias ocasiones. Una de las más sonadas fue en 2017, cuando fue condenado a 8 meses de prisión por un fraude bancario online. Había obtenido los datos bancarios de una persona y le había estafado más de 2.000 libras. Pero no fue la única vez. Ya había estado en un centro de detención juvenil antes de ser profesional y ha vuelto a tener problemas después. Cada vez que parecía que podía reconducir su carrera en equipos de menor categoría, un nuevo lío con la ley le volvía a apartar de los terrenos de juego. Un talento tirado a la basura. Este caso es diferente porque no hablamos de un futbolista, sino de un árbitro de élite. Craig Thompson era uno de los mejores árbitros de Escocia, un colegiado internacional que pitó partidos de Champions League y de Eurocopa. Tenía una carrera respetada y consolidada, pero bueno, todo se fue al traste por un escándalo de índole personal y financiera. En el año 2012, se declaró culpable de 13 cargos de fraude hipotecario. La investigación descubrió que había cometido un fraude por valor de decenas de miles de libras. Pero el escándalo no acabó ahí. Poco después, fue declarado culpable de conducta inapropiada por usar tarjetas de crédito del bufete de abogados donde trabajaba para pagar los servicios de prostitutas. Fue condenado y aunque no llegó a entrar en prisión de forma efectiva, su carrera quedó destrozada. Fue expulsado del arbitraje y su nombre quedó manchado para siempre. Un ejemplo de cómo una doble vida puede acabar con todo. Souleymane Diawara fue un defensa central senegalés muy rocoso y con una larga carrera en Francia. Jugó en equipos como el Girondins de Burdeos, con el que ganó la Ligue 1, y el Olympique de Marsella, donde también fue campeón. Un jugador importante y respetado. Pero en 2015, ya en la etapa final de su carrera jugando en el Niza, se metió en un lío tremendo. Fue detenido y encarcelado por un presunto caso de extorsión. Al parecer, Diawara había comprado un coche de lujo a un vendedor de coches de segunda mano, que resultó ser un estafador. El coche era robado. En lugar de acudir a la policía, Diawara decidió tomarse la justicia por su mano. Contrató a su hermano y a varios hombres para que fueran a casa del estafador a recuperar su dinero por la fuerza. Fue acusado de extorsión y pasó más de 2 meses en la prisión de Les Baumets, en Marsella. Finalmente fue condenado a una pena de prisión suspendida, pero el incidente puso un broche muy feo a su carrera.
Cerramos esta lista con una historia que, aunque no implica una condena de cárcel en el sentido tradicional, es una tragedia que conmocionó al fútbol francés. Jean-Pierre Adams fue un defensa formidable en los años 70, formando una pareja defensiva mítica en la selección francesa junto a Marius Trésor, conocida como la Garde Noire, o sea, la Guardia Negra. Jugó en el Niza y en el PSG. En 1982, con 34 años y ya retirado, ingresó en un hospital de Lyon para una operación de rodilla que debía ser rutinaria. Durante la operación, un error garrafal con la anestesia le provocó un paro cardíaco que le dejó en coma. Y en ese estado permaneció durante 39 años, cuidado incansablemente por su esposa Bernadette. En 1989, 7 años después de la tragedia, el anestesista y el aprendiz que cometieron la negligencia fueron finalmente condenados a un mes de prisión suspendida y a una multa simbólica. Una sentencia irrisoria para haber destrozado la vida de un hombre. Jean-Pierre Adams finalmente falleció en 2021, sin haber despertado nunca. Una historia de una tristeza infinita. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chavales. Un top duro, ¿verdad? Hemos repasado 20 historias que nos muestran la cara más amarga del fútbol, desde errores estúpidos y surrealistas como el de Ronaldinho, hasta casos terribles y criminales como los de Robinho o Bruno. Historias de adicción, de malas decisiones, de tragedias y de talento desperdiciado. Es un recordatorio de que, por muy alto que llegues, por mucho dinero que ganes o por muy famoso que seas, un mal paso te puede llevar al abismo. La vida es muy larga y la carrera de un futbolista muy corta. Espero que este repaso os haya resultado interesante, aunque los temas hayan sido complicados. Al final, estas historias también forman parte de la historia del fútbol, de su lado más oscuro. Nos enseñan que la presión, la fama y el entorno pueden ser enemigos muy peligrosos si no se saben gestionar. Y ahora, como siempre, quiero saber qué pensáis vosotros. ¿Conocías a todos estos casos? Déjame en los comentarios cuál te sorprendió más. A mí, personalmente, el de Bruno me sigue dejando sin palabras. Y nada más por mi parte, familia. Si os ha gustado el vídeo, a pesar de lo duro del tema, dejad un buen like, que ayuda una barbaridad a que el canal siga creciendo. Y si no queréis perderos nada de lo que se viene, que os aseguro que es mucho y muy bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer. No olvides suscribirte para más tops como este y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo enorme.